Es evidente que la corrupción administrativa para el Ministerio Público y para el gobierno actual solamente es de un lado. El Ministerio Público se le ha criticado mucho que es tuerto en materia de perseguir la corrupción. Sin embargo, yo he dicho en diferentes espacios que el hecho de que el Ministerio Público se haya ensañado en buscar la corrupción de un solo color no necesariamente es malo, porque de alguna manera debemos empezar. Si eso quiere decir que mañana, pasado, en un gobierno del PLD se ensaña el Ministerio Público en perseguir la corrupción específicamente del PRM, ahí se estaría nivelando la balanza, siempre y cuando se respeten el debido proceso, se respeten los derechos fundamentales y las leyes, que es lo que nos rige, ¿no? ¿Qué sucede? Con el escándalo que se ha destapado ahora en el Ministerio de Educación con el señor Ángel Hernández, que según las denuncias de dos comunicadores muy conocidos, Nayib Chaede y Alfredo de la Cruz, este señor habría estado contratando servicios con el Estado siendo funcionario público. Específicamente con el INAFOCAN. Recordemos que el señor Hernández es el propietario o copropietario de la Universidad UAPA. Pero ahora bien, todo el que está viendo la situación que está sucediendo con ese tema y tiene dos dedos de frente, cae en la indefectible deducción de que este señor que los intimó a ambos periodistas, le mandó una intimación con una advertencia que les da un plazo de 24 horas para que se retracten. Todo el mundo que vio eso cayó en la conclusión de que, bueno, esto es una reacción del ministro, tratando de intimidar a estos periodistas. Y el hecho de que haya sido más efusiva la denuncia en contra del ministro, a partir de ahí, de que está cometiendo esos actos contrarios no solamente a la ética, sino a los lineamientos legales, porque la ley de compra y contrataciones de la República Dominicana establece que todo contrato de servicios con el Estado firmado por un funcionario público son nulos de facto. Yo me voy más lejos. La ley de administración pública establece que está prohibido para el presidente, el vicepresidente y los ministros, todos los cargos de primera línea y los responsables de compra y contrataciones del Estado tienen prohibido por ley, como funcionarios públicos, contratar con el Estado, lo que conlleva sanciones civiles y en muchos casos penales. Ustedes sabrán que por esa misma situación están los procesos que lleva el Ministerio Público en contra de funcionarios del pasado gobierno. Sin embargo, y déjenme acotar esto para que ustedes estén claros de mi posición. O sea, yo estoy del lado de Alfredo de la Cruz y de Nayib Chaede, porque esto es una reacción impulsiva del ministro, ¿verdad? Un tanto arrogante y atropellante en contra de la prensa, que tiene el derecho y el deber de denunciar este tipo de prácticas, para que no haya dudas con lo que voy a decir ahora. Sin embargo, cuando usted le aplica algunos minutos de análisis de lo que está pasando y cae en esa deducción básica, bueno, los periodistas denunciaron esto, al ministro no le gustó que lo denunciaran en su accionar incorrecto, inmoral, antiético. Entonces reaccionó de manera airada y está utilizando el poder como funcionario público para tratar de callar la prensa a través de intimidación. Usted dice, bueno, este tipo, altanero, sí, un ministro de primera categoría, pero cónchale, son los medios de comunicación, que todo repequetón, ¿no? Pero muchos empezaron a deducir, bueno, él se siente protegido, porque él es una persona de la señora Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, pero de un alto perfil en el partido de gobierno. Esas son deducciones simples, que no me quiero quedar ahí. Sin embargo, cuando usted busca qué hay detrás de esto y cae en esa deducción de que aquí hay una lucha entre la comunidad de periodismo, ¿no?, y de comunicadores defendiendo a Alfredo y a Nayib versus el poder político de un funcionario público. Digo, pero que esto no me cuadra. Entonces caigo en la deducción y empiezo entonces a hacer una indagación profunda
y analizando lo que está pasando y me doy cuenta de lo que le voy a decir a continuación. Esto no se trata de una retaliación simple en contra de unos periodistas, porque estos periodistas simplemente denunciaron eso. Inclusive, la propia denuncia, que no dudo que salga de estos periodistas con la intención de poner al descubierto una situación impropia en el ministerio, pero el hecho de que eso salga ahora y el hecho de que este escándalo, que por un lado le conviene al gobierno, en lo evidente no le conviene porque es un funcionario del gobierno, pero digo en el gobierno, en la parte que le compete al presidente de la República, porque el escándalo actual del gobierno está enfocado en el contrato del presidente. Ahora, si el escándalo del gobierno viene por otro funcionario que no sea el presidente, al final, cuando usted suma y resta en un proceso de apreciación o de prioridades, es mejor el escándalo de educación que el del presidente. Sin embargo, usted en retrospectiva analiza esto y dice, bueno, vámonos a lo básico. Hay un adagio que dice, detrás de cada gran crimen, usted busca el que más se beneficia y va a encontrar al culpable. ¿Cuál ha sido la práctica de todos los gobiernos? Y si usted sigue bajando, de todos los funcionarios que están en una posición, echarle la culpa a lo que está mal cuando ponen un huevo al incumbente anterior. De un gobierno al gobierno anterior. Recuerden ustedes cuando entró el PLD de Danilo en el 2012, lo primero que habló fue del déficit fiscal que dejó Leonel. Culpa del gobierno pasado. Y desde que asumió el presidente, tiene 3 años echando la culpa al gobierno de Danilo. Pero Ángel Hernández no se quedó atrás. Desde que asumió la cartera de educación, producto de que Fulcar saliera de ahí, por los escándalos de corrupción, de tráfico de influencia, de toda la vagabundería que usted se puede imaginar, se denunció en ese ministerio durante la gestión de Roberto Fulcar. El ministro Ángel Hernández, cada vez que ponía un huevo, decía, no, porque yo me encontré con esto, estamos saneando. Se invirtió en aquello. O sea, usted no va a encontrar una persona, otra persona, que, es más, vamos a comparar lo que está haciendo Ángel Hernández contra Alfredo de la Cruz y Nayib Chaede. No se compara mínimamente ni por asomo con lo que hizo en contra de Roberto Fulcar. Roberto Fulcar, que sí es un activo político, que sí se fajó por ese gobierno de Luis Abinader para que Luis llegara. No Ángel Hernández. Ángel Hernández está ahí por una coyuntura, porque esa mano derecha del presidente se calentó demasiado en ese ministerio. Y el presidente no tuvo otro remedio que sacarlo de ahí para enfriar el asunto, para ayudar a Fulcar. Tuvo que sacarlo. Y en ese momento, con un criterio de oportunidad, los juegos de poder empezaron a jalar a ver quién colocaban ahí. Y la solución se la llevó al presidente. ¿Quién? Doña Milagros. Mira, vamos a poner a fulano ahí. Ese es serio, ese es mío, yo lo controlo. Él va a hacer, te va a enfriar eso. Pero este señor se despachó con sacarle todo los trapos sucios de Fulcar de ese ministerio. Entonces, la práctica habitual que tienen los funcionarios políticos de este país, cuando en un mismo partido cambian de incumbente, es ayudarse. El que recibe es amigo del que se va y cualquier cosa que encuentre la va tapando, lo ayuda. Pero eso no fue lo que hizo Ángel Hernández. Ángel le dio con banda y piquete a Roberto Fulcar. Entonces yo lo que veo aquí ahora es que Roberto Fulcar se la está devolviendo. Todo esto, este entramado, todo esto lo puso a correr, lo puso a moverse Roberto Fulcar para vengarse de Ángel Hernández por todo lo que hizo, todo lo que dijo de Roberto. Y qué mejor momento que ahora, cuando viene un dulcito, una buena noticia de educación, de que, según PISA, la República Dominicana ganó ciertos puntos y pasó del penúltimo al antepenúltimo. ¿Verdad? Eso es como cuando usted ve un juego de pelota. Escuché yo por ahí esa analogía. Y usted perdía siempre de 10 carreras. En este juego usted perdió nada más de 4. Le dieron menos palos. Perdió igual, pero perdió con menos. Entonces, Fulcar salió a la defensa de que
de su gestión, de que este logro no es por lo que hizo Ángel Hernández, sino supuestamente por lo que hiciera Fulcar durante su periodo como ministro de Educación, durante la pandemia y eso, la recuperación del sistema educativo. Y en ese momento que la gente dice, concha, es cierto, porque Ángel Hernández ni siquiera le dio mantenimiento a las escuelas, un desorden con el inicio del año escolar, mucha deserción escolar, no hace sentido que PISA de esta evaluación positiva. Y cuando usted ve los datos, se evalúa cada 3 años. La última evaluación fue 2018 y esta es 2022, no 2023, no incluye este año escolar. Y ustedes saben cómo fue el 2022 con Ángel con Ángel Hernández, perdón. Entonces, Fulcar sale a atribuirse eso. Dice, bueno, este es el momento oportuno. Algo sale bueno de mi gestión, que lo que me habían era dado con Bandy Piquete, me la voy a vengar ahora de Ángel Hernández. ¡Pam! Y le saca eso. Y yo le voy a dar más datos. No es solamente la denuncia, esto es la punta del iceberg. Esa denuncia que sacaron a la luz, tanto Nayib Chaede como Alfredo de la Cruz, no se ha quedado ahí. Ahora, como Ángel Hernández intimó a esos periodistas y les dio 24 horas para que se retracten. Oye esto, un contrato firmado por su universidad con el Estado, que quien tiene que retractarse es el ministro Ángel Hernández. Porque usted tiene eso prohibido. Y no me venga con el cuento que no, que eso se firmó antes de ser ministro. Usted ya era funcionario público porque era asesor del Poder Ejecutivo en materia de educación. Entonces, si usted va a utilizar este artilugio técnico para zafarse de consecuencias legales, lo que es incuestionable, independientemente de eso, es el aspecto ético. Y usted, que es tan altanero, se ha escudado sobre su integridad ética y moral en las funciones. ¿Vamos a salir con esto ahora? Pero, como le decía, esto no se queda ahí, porque Alfredo de la Cruz, que le respondió, dijo, bueno, como usted me dio 24 horas para retractarme, si no, iba a proceder con la demanda, con esa intimación. Dice Alfredo de la Cruz, que con su forma muy característica de comunicar, le respondió, mire, esta es mi retractación. ¡Pam! Y le sacó más evidencia. Donde el monto no son, como se dice al principio, 16 millones, no, 3 ni 30 millones, va por los 60 millones de pesos casi. Y el documento del acuerdo, donde está, que está rubricado para este servicio, esta contratación con el Estado, está rubricado por familiares. La esposa del ministro Ángel Hernández lo presentó, no lo estoy diciendo yo, lo presentó Alfredo de la Cruz como respuesta a la intimación que le hiciera el ministro de Educación. Miren cómo va la cosa. Entonces yo digo, ¿ustedes creen que esto es producto simplemente de una retaliación por una denuncia? No. Aquí se vienen denunciando muchas vagabunderías de muchos funcionarios, no pasa nada. No pasaba antes, no pasa ahora. Ahora pasa menos, porque ahora están enfocados en lo de antes. Ahora bien, el hecho de que oportunamente esto salga ahora en contra de Ángel Hernández, ministro de Educación, en plena campaña electoral y con tantas evidencias, evidentemente lo que están es bombardeando para hacerlo salir del cargo. Porque el presidente de la República no se puede permitir que en medio de la candela con Aerodón y de otros temas de corrupción, que no quiero alargar mucho este video señalándolos, se le venga a sumar otro escándalo con el Ministerio de Educación. Porque yo le voy a poner una comparación. Ustedes recuerdan el escándalo en el Ministerio de Vivienda con Carlos Bonilla. Carlos Bonilla compró una empresa, a través de una empresa de él, compró el solar del canódromo. Del canódromo se lo compró al Banco Central por unos 290 millones de pesos. Y la explicación que dio el Banco Central, de que el aclarando, porque todo el mundo se escandalizó, se puso la mano en la cabeza. Y como un ministro que tiene un año, eso fue en el 2021, tiene un año como ministro, viene y le compra al Estado un solano. ¿Y cómo es esto? Así, a los caras de vaquero. Y el Banco Central aclaró, dice, no, ese proceso inició en el 2017 y 2018 se hizo la oferta y ese precio estaba publicado desde entonces. O sea que, señalando que si bien es cierto que se hizo el negocio en el 2021, lo que no es cierto es que se le dio ese precio de vaca muerta, porque es un precio de vaca muerta, porque él era funcionario público, sino que ese era el precio que se estaba vendiendo antes. Ajá. Y el contrato que se firmó con la compraventa, que es de 2021, ¿qué hacemos con eso? Si la ley de función pública le prohíbe al presidente, al vicepresidente y a los ministros hacer negocio con el Estado, ¿qué hacemos con eso? Banco Central.
Se hicieron los locos. Y si usted compara la contratación de Ángel Hernández con el Estado por 60 millones de pesos versus la compra de un solar a precio de vaca muerta como el Canódromo por 290 millones de pesos a la firma de un ministro en funciones, eso es paja de coco en comparación. Y el escándalo de Bonilla se tapó, se cayó, la prensa no le fue tan ácida. Usted me dirá, bueno, lo que pasa es que Carlos Bonilla se manejó de otra forma. En lugar de venir a intimar y a chocar con los periodistas, se manejó de otra forma y callaron eso. Y es la única explicación que yo le puedo ver a que esto explote más que lo de Bonilla. Sin embargo, hay que tener en cuenta que así como en su momento vilipendiaron, atacaron a Fulcar, y digo lo vilipendiaron no es defendiéndolo, sino que no hay ni siquiera un caso de investigación abierta con Fulcar. El Ministerio Público tiene esa tarea pendiente ahí. O el que venga de un Ministerio Público de otro color de partido, que aparentemente es lo único que va a ocurrir a partir de ahora, que un partido en el ejercicio del poder persiga la corrupción de los partidos pasados. Que a mí me da trepito una flauta. Ojalá sea esa la única la forma que nos asegura a nosotros que se persiga la corrupción de alguna manera. Si es así, bienvenida sea. Lo único que yo solicito y por lo único que abogaré es que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia, pero que se investigue, no importa quién, y que se llegue a la última consecuencia para tener sanciones reales. Ahora, esta batalla no nos vayamos con el avague. Esto no es cuestión de una altanería de un ministro contra dos periodistas para intimarlo. Esto es una jugada agresiva de Roberto Fulcar en venganza con el ministro Ángel Hernández por lo que le hizo cuando él estaba la capa caída y todo eso, y el que el ministro asume el Ministerio de Educación, y en lugar de guardarse, todo se encontró para él, para su fuero adentro, como hiciera cualquier político habitual de la República Dominicana. Bueno, vamos a defender al compañero, entonces vamos a taparlo, entonces vamos a arreglarlo, entonces vamos a cuadrarlo. No, Ángel Hernández lo tiró para adelante, fue sacando escándalos, pero cuando él vio que empezó a poner huevos él, en lugar de bajarle la marcha a eso, porque en su momento a él le va a tocar, lo que hizo, bueno, vamos a dosificar los escándalos. Empezó a guardarlo para cuando él pusiera un huevo, saca un escándalo de la gestión pasada. Pero ministro, las aulas, usted no ha dado mantenimiento. No, lo que pasa es que estamos trabajando y no encontramos con si yo cuántos libros hay dañados o laptops sin entregar. ¡Wow! En la bodega, dinero desperdiciado. Ya la gente no se acuerda que el tipo ni siquiera planificó el mantenimiento de las aulas. ¿Usted me entiende cómo está el juego de poder? Entonces aquí Fulcar lo que está haciendo es vengándose de Ángel Hernández. Esperemos que el presidente, en lugar, ¿no?, de ver esto como una salida fácil para quitar del medio el tema de Aerodón, ¿no?, actúe en consecuencia y se haga una investigación real, ¿no?, por lo menos de algún ministro de la actual gestión, de más de 34 casos de corrupción que han explotado ahí y ninguno se ha investigado, tome la medida de lugar. No solamente con la destitución de Ángel Hernández, que ha sido un fiasco, un tollo uno pensaba que Fulcar no iba a poder ser superado en el desastre que hiciera en educación, porque este señor va por el mismo camino o peor. Peor porque este se supone que es un administrador, un gestor docente con una experiencia en el sector privado decente de una universidad que funciona. Uno pensó que le iba a ser distinto, por lo menos por ese lado. Independientemente del claro conflicto de intereses que había, por el hecho de que educación contrata a través del INAFOCAN con las universidades. Y el INAFOCAN responde al Ministerio de Educación. Ustedes tienen que saber eso. El INAFOCAN, aunque es una institución descentralizada, responde al Ministerio de Educación, que lo dirige el ministro. El INAFOCAN contrata servicios de las universidades privadas para formar a los maestros. Entonces, cuando INAFOCAN, ¿qué iba a hacer? Lo que debía de hacer éticamente era dejar, automáticamente él asumió el rol. Él se supone que debió saber que su universidad no podía contratar con el Estado. Sin embargo, siguió contratando con INAFOCAN. Entonces, ahí viene el asunto y Fulcar simplemente se está vengando. Vamos a ver cómo reacciona el presidente Luis Abinader con esta situación, a ver si él va a calmar a Fulcar o simplemente va a dejar que esto siga corriendo, pan y circo, para distraernos del caso de Aerodón.